Y continuamos en Cali Anoche, la principal revista de análisis económico y financiero. Y nos quedamos con este fondo porque vamos a analizar los resultados recientes de la inflación en los Estados Unidos publicado por el Buró de Estadísticas de ese país. Y es importante que comencemos a ver porque lo que hay es una profunda división, o lo que se vislumbra, es una profunda división en el seno del Comité de Mercado Abierto de los Estados Unidos entre los halcones, que son aquellos que entienden que hay que acelerar el proceso y hay que seguir aumentando la tasa de política monetaria. Los halcones están encabezados por el presidente de esa entidad, Jerome Powell, y las palomas, los que entienden que ya se ha hecho suficiente daño a la economía de los Estados Unidos y que es preferible llegar al resultado de manera escalonada y que digamos que el ajuste sea más paulatino y no tan inmediato. Pero vamos a ver los resultados que publicó recientemente o esta mañana el Buró de Estadística de los Estados Unidos. Vamos a ver la primera gráfica, señor director. Miren aquí cómo la inflación durante el pasado mes de junio fue de tan solo 0.2%, ligeramente superior a la que ocurrió en mayo pasado, pero todavía muy distante del 1.2 de junio del año pasado, 2022. Es decir, aquí se está viendo que en la trayectoria, punto a punto, cuando uno compara de un año a otro, ha habido una caída importante en la inflación. Pero vamos a ver la inflación, la trayectoria en términos anualizados, señor director. Miren aquí como claramente ha habido una caída en esa inflación que viene desde que estaba en la línea punteada o con X, que es azul, que venía desde un 9.1% en junio del año pasado y que hoy está en tan solo un 3%. Fíjense ahí, una caída durante el último año abrupta, importante. Y le estamos viendo, imagínense, de 9.1 a 3.0 en tan solo un año. Se nota que las medidas están teniendo efecto con la caída de la inflación. Pero algo muy importante que es esa línea que es roja o marrón clara, como usted la quiera ver, que es la inflación subyacente, que es aquella inflación de la cual se extrae los precios de los alimentos y la energía y que sirve de alguna manera para ajustar la política monetaria en Estados Unidos. Pues esta, que había tenido mucha resistencia a la baja y que estaba en el entorno de un 5.3%, pues hoy se redujo, o la publicación de hoy evidenció que se redujo a 4.8% durante el mes de junio. Es decir, también la subyacente ha caído y ha caído de forma importante y entonces eso va a generar, repito, una discusión, porque si para tomar medidas de política monetaria se toma en cuenta la subyacente, pues esta ha caído también. Y entonces, si se sigue ajustando, o como decía el famoso merengue de este país, si siguen apretando la tuerca, se puede correr la rosca económica en Estados Unidos y en vez de un soft landing, como tanto ha dicho el presidente Jerome Powell de la Reserva Federal en todas las alocuciones que ha dado, tanto oficiales como en instituciones académicas y en otros foros de discusión internacional, pues podría aterrizar forzosamente la economía de los Estados Unidos en una recesión durante el último trimestre de este año o el primer trimestre del próximo año. Pero lo que está claro es que la inflación ha venido cayendo, no solo la inflación promedio, sino también la inflación subyacente. Pero vamos a ver, señor director, la próxima lámina para ver cuáles son los elementos que han impulsado esta caída en la inflación. Estamos viendo la línea, la barra roja, que es la inflación promedio, que está en torno a un 3%, que se redujo. Vemos la inflación en los alimentos, que todavía sigue siendo la que mayor aporte hace sobre la inflación, y en el caso de la energía es la que hace un aporte mayor a la baja, a que caiga. Es decir, todavía la inflación en los alimentos, a pesar de que ha estado cediendo,
sigue siendo quien tiene mayor resistencia a la baja, a diferencia de la energía que se ha desplomado y que ha caído en más de un 18, que ha caído en el entorno de un 17,5%. Y la inflación subyacente, que es esa barra verde clara, que es aquella que se extraen de su medición alimentos y energía, está en 4,8%. Es decir, fíjense que es importante esto. Aquí estamos teniendo una inflación subyacente que también se reduce. Y como un tema de trayectoria, la inflación subyacente, cuando hay procesos inflacionarios, sube o aumenta con retardo o con rezago respecto de la inflación central, pero cuando comienza a caer, cae a posteriori de la inflación. Entonces ya estamos viendo que hay una caída real y efectiva en la inflación subyacente. Pero vamos a ver, luego de esta publicación, qué está pasando con la inflación a nivel internacional. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina de cortesía de Charlie Vilelo, que es también un economista norteamericano de consulta obligada en estos temas internacionales. Fíjense que prácticamente en todos los países la inflación actual es mucho menor que la inflación que existía hace un año. Y de verdad que aquí se está comparando la tendencia versus la inflación previa que había en cada uno de los países. Y estamos viendo que, con excepción de Rusia, de Arabia Saudita, de la India, de Alemania y de Argentina, la inflación actual es menor, o la tendencia que se observa es una caída importante de la inflación respecto a la inflación anualizada previa. Aquí estamos viendo todo lo que dice en la tercera columna, dice lower, quiere decir que es menor a la inflación anualizada previa. Entonces estamos viendo prácticamente en las economías más importantes del mundo que ha habido una caída de la inflación, que la inflación viene cayendo, porque como hemos dicho en este programa, cuando uno ve las cifras de la inflación al productor, es una medida anticipada o adelantada del índice de precios al consumidor. Es decir, si el precio de las materias primas y los productos intermedios que utilizan los empresarios o que los empresarios toman para hacer o realizar sus actividades productivas se reduce, pues lógicamente que en un mercado competitivo, aguas abajo, el mes siguiente, el índice de precios al consumidor se va a reducir, porque también van a traspasar a precio a los consumidores esta caída en el costo de producción vía un menor precio de las materias primas y los bienes intermedios que utilizan en su proceso productivo las empresas. Entonces, aquí está claramente establecido lo que ha estado pasando en prácticamente todas las economías del mundo. La inflación viene para abajo. Pero vamos a ver, por último, señor director, en qué ha pasado en Estados Unidos, para que ustedes vean aquí en un corto gráfico, porque no es solo en términos de cifras, sino que un gráfico dice más que 1000 palabras, y por eso tomamos este gráfico de nuestra colega y amiga Janet Quiroz, economista mexicana, también de consulta obligada en estos temas de economía internacional. Fíjense cómo comenzó a subir, luego la pandemia cae, viene el 2021, se dispara, 2022 comienza a subir fuertemente y llega a su punto máximo en 9,1%. Pero de ahí en adelante, fíjense que es prácticamente una parábola negativa lo que estamos viendo, ¿no? Desde que logra su punto, estamos viendo una parábola negativa, es decir, que desde que llega a un punto máximo comienza a caer fuertemente y ya la inflación en los Estados Unidos, la inflación anualizada, se encuentra en un 3%. Así es que vamos al piso, señor director, para hacer un comentario al respecto y traerlo a la economía dominicana. Por eso es importante validar las medidas que ha tomado
el Banco Central de la República Dominicana. Y de verdad que hay que decirlo porque también ha tenido la capacidad de anticiparse a los acontecimientos a nivel internacional. El hecho de que el máximo organismo monetario de República Dominicana haya tomado la medida de reducir en 75 puntos base su tasa de política monetaria, primero 50 puntos base y recientemente 25 puntos base, habla de la capacidad técnica que tiene esa institución, que ha sido capaz de anticiparse tanto al alza de la tasa de política monetaria en el último trimestre del año 2021, cuando incluso las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos decían que la inflación era un fenómeno pasajero y no había que preocuparse. El Banco Central de la República Dominicana comenzó a tomar medidas previas porque la inflación es un fenómeno monetario. Sin embargo, hace un mes y medio, cuando comenzaron a ver que el elemento de aumento de la tasa de política monetaria estaba afectando fuertemente el crecimiento económico, el Banco Central se anticipó y dijo, es mejor comenzar a desmontar mi tasa de política monetaria ante una caída internacional e interna de la inflación. Fíjense lo que estoy diciendo, porque ahora hay un refrán que dice que después de la guerra todos somos generales, ¿no? Había que estar en el momento importante y relevante para tomar la decisión. Y aquí están los resultados. El hecho de que haya una disquisición o haya un choque de opiniones al interior de la Reserva Federal de los Estados Unidos en su próxima reunión en este mismo mes de julio, pues lógicamente es que ya hay distintos abordajes respecto del tema. Unos que piensan que es mejor hacer una pausa y o comenzar a hablar de una reducción de la tasa de política monetaria, porque claramente la inflación está cediendo, tanto la inflación central como la inflación subyacente, mientras que otros entienden que no, que hay que aumentar la tasa de política monetaria para que caiga todavía más rápido. Y eso, lógicamente, algunos analistas entienden que puede llevar a la economía norteamericana, no a un soft landing, sino a una recesión, como ya en términos técnicos está Alemania, como el principal o la principal economía de la Unión Europea. Por eso, desde aquí reafirmo la capacidad que ha evidenciado el Banco Central de la República Dominicana de tomar decisiones previas en materia de la tasa de política monetaria, en el entendido de que la inflación a nivel internacional ha estado cayendo y la tendencia es bastante clara, y obviamente la inflación doméstica también lo ha hecho, porque recuérdense que la autoridad monetaria condicionó la reducción de su tasa de política monetaria a que la inflación cayera dentro del rango meta, 4% más o menos un 1%. Actualmente, de acuerdo a la última medición de junio, la inflación en República Dominicana está en 4%, exactamente dentro del rango meta, ¿no? Ahí en el punto intermedio del rango meta está la inflación en República Dominicana. Por eso es importante a la hora de uno hacer análisis, ser justos con las autoridades en materia monetaria que han tenido la capacidad de anticiparse a medidas tomadas por la FED y en materia de resultados internacionales en medio de la incertidumbre que ha puesto sobre el tapete esta geopolítica que sigue afectando las decisiones de consumo e inversión en todo el mundo. Así es que